Bien, bueno, buenos días chicos. Vamos a terminar de ver un poco los temas de la clase anterior. Quedaban dos o tres filminas nada más como para terminar el tema, pero bueno, habíamos estado hablando un poco de corrosión y nos habíamos demorado un poco, así que eh, y lo dejé para la clase de hoy como para cerrar el tema. Nosotros, en todos los procesos que habíamos hablado hasta acá, eran procesos de reacciones redox que tenían o estaban relacionados con reacciones que se producían de una manera espontánea, eh, o yo podía calcular si era espontáneo o no un proceso para saber si se podía producir o no. Lo que queda ver es saber cuándo o cuando un proceso no es espontáneo, qué es lo que se necesita para poder llevarlo a cabo. Si es lo que yo quiero justamente, como en el caso de adherir un metal sobre otro que en condiciones normales y estándares no se podría llevar a cabo porque, digamos, la química y la termodinámica de la reacción no lo permiten. Eso yo lo podía ver a través de el cálculo del potencial de celda, en donde si el potencial de celda era positivo, la reacción era espontánea, y si era negativo, la reacción no era espontánea tal cual estaba escrita. Ahora, que no sea espontánea, volviendo un poco a la parte de termodinámica, no quiere decir de que nunca se pueda llevar a cabo. O sea, no es espontánea en las condiciones a las cuales yo estoy teniendo mi sistema. ¿Está bien? Rodeado obviamente de su medio o de su entorno. Entonces, en el caso de electroquímica o de reacciones redox, el sistema generalmente es, digamos, la superficie o el electrodo en el cual yo estoy trabajando, y el medio que lo rodea vendría a ser, digamos, la solución en la cual está sumergida. Entonces, si ese proceso no es favorable, la reacción no se va a llevar a cabo, pero hay formas en las cuales, si yo lo requiere, eh, se puede llevar a cabo esa reacción, y justamente es un proceso de electrólisis, en el cual, en este caso, yo ahora estoy utilizando una cantidad de energía, en forma de energía eléctrica, para hacer o para generar una reacción química que no es espontánea. Bien, entonces este es el caso más común de los procesos de galvanoplastía, en donde yo deposito un material sobre otro para producir un proceso de recubrimiento, ya sea por una cuestión estética o por una cuestión que lo requiera para evitar que la superficie se oxide. Entonces, eh, se puede llevar a cabo y se puede calcular. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se calcula? Bueno, ya vamos a ver, son algunas ecuaciones simples, muy parecido a los diagramas que habíamos visto para calcular KPS. Este es un proceso típico de electrólisis, ¿está bien?, de cloruro de sodio, pero puede haber muchos otros procesos, como por ejemplo la electrólisis del agua para generar oxígeno e hidrógeno, ¿está bien? Y muchos otros procesos. Sí, Facundo, decime. Profe, pregunta, ¿el niquelado cuenta con electrólisis? Sí, O, ah, sí, porque, o sea, es un material generalmente una pieza metálica a la cual yo le quiero hacer un recubrimiento con sales de níquel para que el níquel se deposite dentro o sea, no dentro, sino sobre la superficie del metal. El entiendo. niquelado, el cromado, el zincado, son todos procesos en los cuales yo utilizo sales de estos metales
y sumerjo, digamos, las piezas en una cuba, en un baño electrolítico, Sí. y conecto, digamos, mi pieza, este, que la utilizo en realidad como cátodo, y permito, digamos, que se produzca la reacción de reducción sobre la pieza metálica que, eh, digamos, si yo la sumergiese en el baño metálico, espontáneamente no se produciría, digamos, la adhesión del metal, el cromo, el níquel, sobre esa pieza. ¿Mm? Lo tengo que hacer a través del pasaje de una determinada cantidad de corriente que se puede calcular teniendo en cuenta los tiempos que yo necesite, o por ejemplo el espesor de la capa de material que yo quiero depositar. Generalmente son en el orden de los micrones, no estamos hablando ni siquiera de milímetros, es en el orden de los micrones, y que generalmente muchas veces también este proceso se hace para evitar que obviamente se produzca la corrosión, pero que la pieza pueda trabajar, digamos, en las condiciones mecánicas a la cual va a ser sometida. ¿Está bien? Porque se supone que previamente se realizaron tratamientos térmicos adecuados para hacer que esta pieza, supongamos que sea un eje, o puede ser un cigüeñal también, que están sometidos a distintos procesos de flexión, de torsión, trabajen mecánicamente resistiendo, y a su vez el proceso de, digamos, electrodeposición muchas veces lo que hace es inferir, digamos, resistencia al desgaste cuando esa pieza está, digamos, por ejemplo, eh, a altas revoluciones sobre un cojinete o sobre un rodamiento, y bueno, digamos, cada proceso, digamos, cumple su función dentro de lo que es, digamos, la función en sí de ese eje o de ese cigüeñal, por ejemplo. ¿Mm? Se entiende un poco lo que se realiza, digamos, en cuanto a lo... O sea, yo necesito garantizar ciertas condiciones mecánicas, pero a su vez también tengo que evitar que se produzcan condiciones de corrosión o de desgaste también. ¿Eh? También puede ser eso. Facundo, no sé si más o menos se explica. Sí, se explica perfecto, profe. Gracias. No hay nada. ¿Alguien más levantó la mano, perdón, o quería hacer alguna pregunta o hablar del tema? Vi recién ahí que... ¿O no? Bueno. Eh, bueno, recién como hablábamos de la electrólisis del agua, acá en esta filmina, por ejemplo, se puede ver que yo, digamos, puedo descomponer el agua en sus elementos en forma gaseosa, como hidrógeno y como oxígeno, y digamos, es un experimento que se hace habitualmente también, ¿está bien? Como para entender qué tipo de reacciones redox hay involucradas en este proceso. ¿Cómo lo puedo calcular yo? Bueno, necesito ciertas ecuaciones o fórmulas, en realidad fórmulas, que son bastante sencillas y que los eléctricos o electrónicos la manejan un poquito más en detalle, pero que para los que sean de otra especialidad tampoco es tan complejo. ¿Está bien? Entonces, yo puedo calcular la carga en Coulomb, que va a ser igual a la corriente por el tiempo en el cual yo estoy sometiendo esa pieza dentro de un baño. ¿Está bien? Acordarse de que un mol de electrones equivalen a 96.500 Coulomb. Bien. Y con estos pequeños datos que yo tengo que conocer, puedo, digamos, calcular, dependiendo de lo que yo necesite saber, si es la cantidad de producto que se va a generar, o la cantidad de gas que se va a producir en una reacción redox, puede ser también, o muchas veces yo tengo el dato de la cantidad de masa que quiero producir o que quiero depositar sobre otra pieza,
y lo que tengo que calcular es el tiempo o la corriente que necesito para que esa pieza, digamos, esté en condiciones después de cumplir, digamos, con todos los requerimientos que yo quiero. Así que, digamos, es un diagrama de flujo muy parecido al que habíamos visto de hacer el cálculo de equilibrio con producto de solubilidad, en donde tengo que recordar ciertas fórmulas y entender, digamos, cómo es el paso a paso, digamos, del cálculo. Bien. Es la constante de Faraday. Cuando F es la constante de Faraday. ¿Está bien? Eso era, dividir por F. Bien. Entonces, con estos datos yo puedo calcular lo que necesite, digamos. Difícilmente tenga que calcular el número de moles de electrones. Muchas veces o tengo que calcular la corriente que necesito o el tiempo, que es lo que más me interesa también, saber cuánto tiempo tengo que sumergir una pieza para que se deposite una determinada cantidad de masa de un material, o la cantidad de material que se va a producir en ese proceso de electrólisis. ¿Bien? No es más que eso. Eh, digamos, después obviamente queda aplicarlo en ejercicios, ¿no? Este, por ejemplo, acá tenemos un ejercicio como para cerrar el tema, en donde dice qué cantidad de calcio se va a producir en una celda electrolítica de cloruro de calcio fundido si se aplica una corriente de 0,45 amperes durante 1 hora y media. Entonces, lo que tengo que tener en cuenta es, digamos, primero armar la ecuación, ¿está bien? ¿Qué se produce en el ánodo y qué se produce en el cátodo? Si yo quiero producir calcio, acuérdense de que la reducción siempre se produce en el cátodo y la oxidación siempre en el ánodo. ¿Está bien? Entonces, independientemente si es un proceso galvánico o si es un proceso de electrólisis. Entonces, una vez que yo planteo las hemireacciones y la reacción global, lo que se me va a producir a partir de este proceso electrolítico es calcio y se va a liberar una determinada cantidad de gas cloro que tendré que tener en cuenta, obviamente. Entonces, es importante armar la semireacción y la ecuación de equilibrio porque eh, con eso, con ese planteo, digamos, yo conozco la cantidad de moles de electrones que se producen. Acuérdense en que la cantidad de moles de electrones que se pierden en la reacción de oxidación se ganan en la reacción de reducción. Entonces, es importante, acá el cloro, digamos, pierde un electrón, pero obviamente tengo que equilibrarlo porque el calcio necesita, digamos, 2 electrones por cada cloro, o sea, entonces necesito 2 moles de cloruros para poder, digamos, satisfacer este balance de cargas. Entonces, una vez que yo tengo el balance de carga y el balance de masa hecho, que es, digamos, el planteo inicial de lo que sería acá no hay que equilibrar por el método del ion-electrón, pero hay que plantear sí las semi-reacciones. Entonces lo que yo digo es que por cada 2 moles de electrones voy a obtener 1 mol de calcio. Entonces, estos datos son importantes porque los tengo que incluir dentro de mi ecuación. Entonces yo ahora tengo que hacer las relaciones de moles de masa de calcio por moles de electrones que pierde el cloro. Entonces, bueno, son reglas de 3 simples. Yo acá lo hice, lo planteé en una sola ecuación como para simplificarlo un poco, pero acá multiplico la corriente por el tiempo, tener en cuenta obviamente las unidades, la constante de Faraday, que es lo que veíamos recién. Está bien que 1 mol equivale a 96.500 coulomb y que necesito 2 moles de electrones para producir 1 mol de calcio. Entonces, a partir de eso, lo que yo voy a obtener es
los moles de calcio, y después con los moles de calcio yo digo que un mol de calcio equivalen a 40 gramos, por lo tanto, estos moles que se están produciendo equivalen a esta masa que son 0,5 gramos. ¿Está bien? Entonces acá en estos ejercicios hay que un poco combinar la parte de electrólisis, de reacciones redox, con estequiometría. ¿Está bien? Una consulta. Sí. Si un ejercicio, por ejemplo, como este, que te preguntan específicamente acerca del calcio, solo te interesan los electrones que aparecen en la ecuación donde está el calcio, ¿verdad? No. Perdón, Joaquín, Sí. quería identificar quién me estaba hablando porque te escucho muy como entrecortado. No sé si soy yo o el resto Yo también. también la escucho. ¿Sí? Así. Hay como un problema en el audio que no alcanzo a entender del todo tu pregunta. No sé si podrías repetirlo, por favor. Sí, no sé si. Bueno, entiendo. Eh, si te preguntan en un ejercicio como en este caso, específicamente quieren saber acerca del calcio, no les interesa el cloro. Solamente nos interesa ver los electrones que aparecen en la ecuación calcio, ¿verdad? O, por ejemplo, si aparecieran 3 electrones que cambian en el cloro, no importaría. Em, Se me hace difícil, discúlpame, entender el total de tu pregunta porque no me llega bien el audio. Eh, si después me la podés transmitir vía chat, sería mejor, que a ver si yo la puedo interpretar. Porque, discúlpame, Joaquín, pero no escucho bien la pregunta y no puedo entender cómo responderte. Eh, a ver, yo lo que tengo que hacer, por lo que alcancé a entender, es uno acá. A ver, vamos a leer un poco el problema. Uno tiene una celda electrolítica de cloruro de calcio. Entonces, esa sal la tiene disuelta en esa celda. Y lo que voy a hacer yo es colocar un ánodo y un cátodo. Siempre en una celda tengo que tener un ánodo y un cátodo. Y sobre el cátodo digamos, donde yo voy a producir la reducción. Es decir, voy a hacer que el calcio se adhiera a ese cátodo, en este caso, y se produzca, digamos, la cantidad de calcio eh, que yo quiera producir, o calcularlo en función a la cantidad de corriente y tiempo que me da como dato el ejercicio. Lo que tengo que hacer en este caso es entender que tengo que disociar esta sal, cloruro de calcio, en, obviamente, el cloruro y en calcio, y cómo es el proceso de ganancia o de pérdida de electrones dependiendo de la reacción de reducción o de oxidación. Entonces, en el caso de esta solución, ¿por qué? Porque la solución por sí sola disuelta no va a precipitar o no va a producir calcio. Entonces tengo que hacer de alguna manera que el calcio pase del estado iónico, digamos, a su estado natural. Entonces, eso lo tengo que hacer, y para que yo lo pueda producir necesito que el calcio capte por cada átomo de calcio, o por cada mol, vamos a hablar mejor, por cada mol de calcio yo necesito 2 moles de electrones. ¿Está bien? Para producir el calcio, digamos, en forma de metal. Acuérdense que era un metal alcalino térreo, por eso yo llamé metal. Pero para que esto se pueda generar, lo que yo necesito es que hacer pasar una determinada cantidad de corriente para hacer que estos 2 moles de electrones, digamos, sean captados por el calcio. ¿Está bien? Entonces, ¿qué sucede? Que naturalmente el calcio tiene un potencial de reducción negativo. Por eso estoy haciendo de que estoy, digamos, como forzándolo a que tome esos 2 moles de electrones. ¿Y cómo lo hago? A través de un proceso de electrólisis, es decir, utilizando una determinada cantidad de corriente. Si fuese un proceso espontáneo, no me haría falta utilizar corriente eléctrica para que se produzca. Pero como no lo es, entonces yo tengo que
calcular, digamos, la cantidad de masa, en este caso, que se va a producir. Y esa cantidad de masa se va a producir teniendo en cuenta que los moles de electrones que pierde el cloro los va a ganar el calcio, siempre. Entonces, el cloro, digamos, va a perder, o sea, un electrón puede perder, pero como el calcio tiene dos cargas positivas, yo necesito hacer un balance de masa y un balance de carga. Además, el cloro aparece como cloro gaseoso, entonces acá tengo que hacer el balance de masa colocando un 2 acá adelante, y este 2 acá adelante me está indicando de que yo tengo dos cargas negativas. Entonces esas dos cargas negativas, ¿cómo las compenso? Con dos cargas negativas de los electrones, que son, digamos, los electrones que va a perder el cloro. Y del otro lado, del cátodo, entonces los 2 moles de electrones del calcio los va a captar el catión calcio más 2 y va a producir el calcio sólido. Si yo acá tuviese, por ejemplo, un 2 y un 3, tengo que multiplicar ambas semireacciones por 2 o por 3, como hacíamos con el método del ion electrón, para que yo pueda equilibrar la cantidad de moles de electrones. Obviamente también me va a cambiar los moles de las especies, que eso también lo tengo que tener en cuenta, siempre en la estequiometría. No sé si es un poco la pregunta que me habías tratado de formular o si hay algo más. A ver, voy a ver Profe, en el para chat. calcular, por ejemplo, si el ejercicio dice de cloro, ¿es el mismo procedimiento? Perdón, ¿cómo? Si el ejercicio, por ejemplo, pidiera la cantidad de cloro que se produce, es el mismo procedimiento, digamos. Claro, yo podría decir qué cantidad de cloro gaseoso se desprende de este proceso, también lo puedo calcular, porque la cantidad de corriente me va a generar esta masa de calcio, ¿está bien? Pero también me va a generar un determinado volumen de cloro. En este caso acá lo que pide es simplemente cuánto calcio se va a producir. Un apartado B podría a lo mejor decir y qué cantidad o qué volumen, para hablar bien en términos de gas, qué volumen de gas se libera. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Se puede calcular también, por supuesto, porque, digamos, yo tengo los datos para poder hacerlo. Acuérdense en que acá no están en condiciones normales de presión y temperatura, pero, digamos, se podría idealizar un poco el proceso, suponiendo ciertas condiciones. ¿Está bien? Digamos, estos ejercicios de óxido de reducción lo que tienen es que tienen muchas posibilidades de combinar con otros temas. Yo acá puedo combinar soluciones, porque necesito calcular a lo mejor la concentración de una solución, lo puedo combinar con estequiometría, lo puedo combinar con gases, lo puedo combinar con termodinámica, porque a lo mejor podría saber si el proceso es espontáneo o no. Lo puedo combinar con equilibrio químico, porque estamos hablando justamente de un equilibrio, de una reacción, digamos, que después obviamente la hago irreversible, porque una vez que yo deposité la cantidad de calcio, no es que el calcio se vuelve otra vez a formar en cationes, digamos, pierde los electrones. Pero es, digamos, la unidad más abarcativa con los contenidos de la materia, y bueno, por eso está el último también, ¿no? Porque si fuese por gusto mío, empezaría a dar este tema al principio, porque sería, digamos, algo de mucho más interés por parte de ustedes para poder comprender ciertos conceptos. Pero, lamentablemente, hay que ver otros como los que recién les comentaba para entender más la materia. Profe, hay una Bueno, consulta. sí. Si acá, por ejemplo, en el ejercicio en vez de 0,45 amper fuera 1 amper, en la práctica, ¿eso influye algo en la reacción? ¿Aumentar la corriente, por ejemplo, en el rendimiento? Si yo aumento la corriente, es proporcional. Entonces voy a aumentar la cantidad de calcio que se va a producir.
se puede calcular. A ver, ¿qué corriente a mí me conviene utilizar? Puedo variar la corriente, o sea, si yo quiero producir una determinada cantidad de masa, puedo variar la corriente y el tiempo. Puedo decir, utilizo más corriente, utilizo menos tiempo, o utilizo más tiempo o menos corriente. Son, digamos, condiciones que uno tiene que decidir a la hora de, digamos, estar trabajando en un determinado proceso de este tipo. Se puede hacer, digamos, se puede cambiar. ¿Y qué pasaría si yo cambio la corriente? ¿O qué pasaría si yo modifico el tiempo? O si en realidad yo no quiero depositar esa masa, quiero depositar menos cantidad o más cantidad. Esto llevado a un proceso electrolítico de deposición de un material, como en el cromado o en el zincado, yo ya sé qué cantidad de material se va a depositar, porque por trabajos ya se sabe que una determinada masa va a generar, digamos, un recubrimiento superficial de un determinado espesor en micrones. Entonces, lo que tengo que ver es qué tiempo o qué corriente necesito para que esa pieza metálica se recubra y sea eficaz el proceso. ¿Bien? La pregunta es si tiene alguna desventaja aumentar tanto la corriente para hacer el proceso. Desventaja ahí es que es más consumo, entiendo yo, viéndolo desde el punto de vista de la corriente. Digamos, si no hay límites de corriente que yo pueda aplicar, y la ventaja o la desventaja va a estar más en el consumo que en lo que se produzca. La verdad que no sé si aumentando la corriente, a lo mejor la deposición de un material sobre otro vaya a ser, no es que va a ser mucho más rápido, quizás a lo mejor si yo aumento mucho la corriente, necesito una determinada cantidad de corriente y un tiempo mínimo para que se produzca esa deposición del material sobre otro. No sé si yo agrego, pero si yo, supongamos, no sé, 2 amperes, ¿no? Con 2 amperes a lo mejor no es que mucho más rápido se va a depositar o no. Entiendo de que hay también un cierto tiempo que hay que darle al proceso para que eso se produzca. No es que yo aumento la corriente al máximo, pongo la pieza, la saco y ya quedó brillosa, porque yo le agregué un baño de cromo o de níquel. No sé si eso es lo que me estás preguntando. Sí, en realidad es como influye, digamos, si aumentamos tanto la corriente, porque a lo mejor si aumentamos mucho la corriente llega un momento en que no se produce más calcio, por ejemplo. Era esa como la duda. Bueno, también depende de la cantidad de sal que yo tenga. Obviamente que cuando la sal se consume, yo ya no tengo más calcio que producir. Entonces, en un proceso electrolítico yo también tengo que hacer mediciones periódicas de la concentración del metal que yo tengo, porque ese metal se va perdiendo, se va adheriendo a las piezas, y eso hace de que obviamente las piezas que voy a seguir agregando para que se recubran va a ser un proceso menos eficiente. Entonces yo necesito tener, digamos, materia prima para que se produzca, en este caso, el calcio, o que se produzca la adhesión de un material sobre otro. Eso es indefectible, digamos. ¿Bien? Perfecto, profe. Bueno. Eh, bien. Bueno, con este ejercicio, que es un ejercicio relativamente simple, después en la guía ustedes tienen otros en donde van cambiando algunas condiciones y tienen que hacer algún cálculo a veces un poco más detallado de lo que pide el problema, pero siempre, digamos, los ejercicios rondan en esto, digamos, en calcular el tiempo, calcular la corriente o calcular la cantidad de masa que se produce. ¿Está bien? Y bueno, con eso terminaríamos la parte teórica de electrólisis, ¿está bien?
de todo lo que son reacciones redox. Y lo que quedaría ver, digamos, es la parte de medio ambiente, que esa parte, digamos, no la vamos a evaluar, porque, digamos, es algo que abarca muchos temas y por ahí son un poco más complejos. Sí, este tema es un tema que da para hablar de mucho más, Facundo. Lo que pasa es que en el programa de la materia solamente lo tenemos acotado hasta esta parte. ¿Que es un tema interesante? Es un tema súper interesante y tiene muchas aplicaciones, al igual de lo que veíamos en la clase anterior de todo lo que era corrosión. Pero como les comentaba, si tenemos que ampliar cada uno de los temas, se va a hacer interminable la materia. Quizás a lo mejor un poco aprendiendo de todo lo que hemos visto en estos últimos 2 años, en donde no hemos tenido clases presenciales y hemos podido avanzar bastante en cuanto a lo que es el contenido, porque años atrás este tema lo estábamos dando casi la última clase antes del parcial. Podríamos ver de mejorar y ampliar mucho más esta parte, pero digamos en el programa de la materia es hasta acá donde lo tenemos. Nos quedan algunas clases más para ver y lo podemos hacer como, digamos, temas fuera de parcial. Puedo buscar algo más de información y podemos llegar a entender un poquito más esta parte. Pero como les digo, si ustedes se fijan en los textos de química, también la parte de electrólisis, esta última parte de cálculos, es así, digamos, explica un poco la temática, un par de ejercicios, y no profundiza demasiado porque ya, digamos, es parte más eh, de la metalurgia, si se quiere. No sé si hay algún alumno de metalurgia acá que pueda a lo mejor explicar un poco más lo que ellos ven en sus programas, o de mecánica, no tanto para los electrónicos en sí. Pero sí entiendo y a mí también me deja como un sinsabor poder hablar un poco de este tema cuando en realidad hay mucho más para ver. Pero lo podemos ver, teniendo tiempo, lo podemos ver y repasar a ver qué hay. Hay que ir a textos mucho más específicos. En un libro de química general no van a encontrar más que lo que está acá, digamos. Pero bueno, lo podemos ampliar. Si es su necesidad y curiosidad, lo podemos ver también. Yo no tengo problema. ¿Está bien? Así que, bueno, eso sería en cuanto a lo que es la parte de electrólisis. ¿Vamos? ¿Alguna duda o pregunta? ¿Hasta acá? O acotación, como la que me hicieron recién, que es un tema corto y que a lo mejor les interesaría ver un poco más, porque son cosas que también nos ayudan a nosotros a saber qué es lo que a ustedes también les interesa. Obviamente tenemos que seguir un lineamiento de lo que es el programa de la materia, pero hay muchas cosas que a lo mejor uno las podría mejorar. Yo creo que esto es un tema que amerita para estudiarlo un poco más y profundizarlo. Pero bueno, eso también es parte del ida y vuelta con ustedes cada vez que tenemos clases o en las encuestas a fin de año cuando ustedes hacen la devolución. Ahí pueden tranquilamente escribir todo lo que ustedes crean conveniente que puede mejorar la materia. ¿Mm? Bien. Bueno, entonces, acá terminaríamos con esta parte y lo que queda ver, digamos, es la parte de química del
del ambiente o estudio de la ciencia del ambiente. ¿Está bien? ¿Están viendo todos la parte de la presentación de ambiente? Sería la unidad 10, ¿no? Ujú. ¿Entra el Sería, parcial? ¿cómo? ¿Entra el parcial? No, 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 yo les dije que no entraba en el parcial esta parte. Eh, a ver, no entra en el segundo parcial, pero sí en el coloquio. ¿Está bien? Porque el segundo parcial es un parcial que es bastante complejo y tiene muchos temas en sí como para poder evaluar. Entonces, Profe, esto lo dejamos para el coloquio. Sí. disculpe, ¿podría explicarlo del coloquio, digamos, cómo sería eso? Lo voy a explicar la clase que viene, cuando hayamos visto ya el parcial formativo y estemos repasando. ¿Eh? Ah, bueno, Así, porque yo creo que lo del coloquio, ¿cuántas clases tuvimos? 30 clases. Creo que en 28 expliqué qué es el coloquio y cómo se toma. Entonces, bueno, la clase que viene, que estemos repasando un poco, vamos a hablar un poco más de lo que son los coloquios. ¿Eh? bueno, gracias, profe. ¿Estamos? Dale. Eh, bueno, a ver. Entonces, esto no lo vamos a evaluar en el segundo parcial, pero sí en el coloquio, como se toma toda la materia, desde la unidad 1 hasta la 10, hay que tener en cuenta y entender un poco de qué se trata esto. ¿Está bien? La forma de por ahí estudiar la materia es viéndola un poco desde la interacción de todos los temas y de los sistemas que habíamos visto en cada una de las unidades. Eh, Más que nada eso es un poco la forma de entender esta unidad. Porque es una unidad muy amplia y uno puede, digamos, irse para cualquier lado y profundizar también y entender mucho más la materia en sí. Les repito nuevamente, también en los libros de química ustedes van a ver que eh, son, digamos, temas como por ejemplo el efecto invernadero, el smog fotoquímico, cómo se producen, y que todo tiene, digamos, acompañado una interrelación de temas como es, por ejemplo, cinética química o equilibrio químico, termodinámica, entre otros. Es un poco lo que vamos a ver ahora y algo, digamos, de ingeniería del ambiente resumido, por así decirlo. Entonces, inicialmente cuando uno, digamos, estudia la química ambiental, tiene que tener en cuenta que al medio ambiente, digamos, o con el medio ambiente, interactuamos no sé si en sintonía, pero sí al mismo tiempo, sociedades, empresas y autoridades de aplicación o el gobierno, y cada uno de estos como subsistemas interactúan y tienen ciertas implicancias para con el medio. Entonces, si relacionamos la sociedad con la autoridad de aplicación, por ejemplo, que son, digamos, quienes generan las normativas para saber en qué estamos trabajando bien y en qué mal para poder mejorarlo, digamos, están las distintas leyes, los distintos decretos, que pueden ser a nivel provincial, pueden ser a nivel municipal o nacional, que rigen, digamos, las pautas y las variables para distintos tipos de procesos, como son generación de residuos sólidos, o de contaminantes, o de fluentes líquidos, o de emisiones gaseosas, que tenemos que cumplir. Entonces, la relación que hay entre sociedad y autoridades de aplicación, por ejemplo, es la gestión, por ejemplo, es una de ellas, gestión de residuos sólidos urbanos o el uso eficiente de la energía. Es decir, nosotros todos somos responsables de la cantidad de residuos que generamos y también de cómo lo disponemos o deberíamos.
Entonces, la autoridad de aplicación un poco lo que rige es eso, digamos, los residuos podrían separarse diferenciadamente y hacer un sistema de recolección de residuos secos, de residuos húmedos, de residuos que pueden ser metálicos, de los que son plásticos, de los que son vidrios, y de esa manera podríamos, digamos, mejorar los sistemas de tratamiento o de disposición final. Es una de las formas, digamos, de interactuar. Por ejemplo, en el barrio donde yo vivo, hace poco, entre todos los vecinos, nos reunimos y decidimos hacer justamente un poco eso. Tenemos un sistema de recolección de residuos y lo que hicimos es hacer recolección diferenciada. Entonces pusimos distintos contenedores dentro del barrio en los cuales están caracterizados e identificados qué tipos de residuos pueden ir ahí. Y en este último mes, un poco midiendo en mi casa la cantidad de residuo que se generaba, digamos, me di cuenta de que si nosotros separamos los residuos podemos disminuir en gran cantidad la cantidad de residuos que llegan a un relleno sanitario. Y que los residuos que lleguen sean, digamos, de una forma eficaz el tratamiento, porque no es lo mismo que en una bolsa de residuos yo vierta residuos húmedos, orgánicos, mezclado con envases plásticos, con pilas, con vidrio, que si yo los separo. Y eso lo noté en la cantidad de bolsitas que uno saca. Antes uno sacaba a lo mejor una bolsa de residuos diaria y ahora la saco cada 2 días. Y obviamente después en mi patio tengo una bolsa con un contenedor chiquito en donde vamos vertiendo, digamos, todos los residuos que generamos de lo que sean papeles plásticos, envoltorios, cartón, vidrio, metales, plásticos, y es impresionante cómo uno ahí magnifica la cantidad de cosas que tira a veces y que no sabe bien a dónde van a parar. En este caso, hay una empresa que los va a recolectar, que los está recolectando y que después los lleva a un centro de reclasificación para que después puedan reciclarse. Me parece que es muy bueno eso y ojalá se pueda aplicar en todos lados. Yo sé que la Municipalidad de Córdoba varias veces intentó realizar estos tipos de recolecciones y de diferenciación de residuos. En algunos casos prosperó, en otros no tanto, y creo que ahora se está empezando otra vez a retomar el tema, con lo cual me parece algo muy bueno. Y sobre todo porque concientiza mucho. Como experiencia personal, por ejemplo, mis hijos que son chiquitos, enseguida hicieron el clic y entendieron que cada vez que comen algo que es plástico, saben que tienen que ir y tirarlo en el tacho de afuera, que es lo que se va después a reciclar. Y si es una, qué sé yo, una cáscara de una fruta o lo que fuere, que va en el tacho de residuos orgánicos. Y eso se engancha, la gente se engancha, la verdad que está bueno. Con lo demás se podría hacer compost. De hecho, tengo vecinos que lo hacen, tienen cajoncitos en donde ellos mezclan la tierra con estos residuos y van haciendo compost. También hasta uno, si quisiera, podría generar un biogás, pero bueno, todas estas cosas están todavía muy lejos de poder ser efectivas, pero ojalá se pudiera hacer todo esto. Entonces, de esa manera reduciríamos toneladas y toneladas de residuos por año que estamos tirando, que la estamos enterrando y que estamos esperando que el tiempo pase para que se degrade. Yo creo que eso no debería ser así. Entonces, esa interacción entre sociedad y autoridad de aplicación me parece que es un poco esto, ¿no? De ir mejorando y actuando nosotros también, y parte de nosotros también. El biogás es el gas que se genera de un proceso anaeróbico, es decir, un proceso en donde no hay oxígeno, entonces las bacterias, que son bacterias de tipo metanogénicas, generan metano por descomposición. ¿Está bien? Por ejemplo, la empresa Andina Argentina, que es la fábrica de Coca-Cola que hay en Córdoba, en su proceso de tratamiento de efluente,
tiene, si ustedes han pasado por la ruta 19, van a ver que contiguo al predio de la ruta hay dos tanques elevados y sabe ver si pasan de noche como una especie de antorcha que está prendida. Justamente esa planta de efluente es un proceso que trabaja mixto, en una primera etapa de anaerobiosis y una segunda etapa aeróbica. Es decir, que el efluente primero se degrada en un bioreactor. Ese proceso de reacciones con microorganismos generan metano, entre otros gases también generan dióxidos de azufre. Entonces todos esos gases se colectan en la parte superior, en un domo que se llama del bioreactor, y ese gas luego pasa por un sistema de purificación para eliminar sobre todo el azufre, porque el azufre es un gas corrosivo que en contacto con el agua o con la humedad ambiente genera ácido sulfúrico que puede producir corrosión. Entonces se tiene que separar ese gas, y luego el metano es, digamos, distribuido por cañerías internas a las calderas. Entonces, se puede utilizar, se utiliza en esta empresa como un combustible. Obviamente no reemplaza el 100% del gas que se consume, pero sí es una gran cantidad, no recuerdo ahora, porque no sé en este momento qué cantidad de efluentes se está generando y qué cantidad de gas se produce, pero antes había 3 calderas, de las 3 calderas, una prácticamente utilizaba biogás para funcionar, y las otras 2 utilizaban gas natural. Eso es una reducción enorme en el consumo de energías no renovables, como es el gas natural. Entonces, digamos, a partir de un efluente, que es un desperdicio, podemos obtener también réditos energéticos. ¿Está bien? Y bueno, y después toda la parte del efluente que no se degradaba pasa a un proceso aeróbico en donde hay bacterias que trabajan con oxígeno para degradar el resto del efluente que no se degradó en la parte de anaerobiosis, y de esa manera se genera lo que es un lodo para poder después secarlo y disponerlo finalmente. Entonces, hay muchas formas de producir biogás. Eso es a manera industrial. De una forma domiciliaria podría ser, digamos, con los residuos. Lo que pasa es que la cantidad de residuos que uno genera no sería lo suficiente. ¿Bien? Pero bueno, todo avanza y todo puede ir mejorando, y quizás en unos años podamos tener este tipo de tecnologías aplicado a un domicilio también. Sumado a la energía solar, podríamos ser mucho más amigables con el medio ambiente. Bien. Bueno, a ver, la relación entre empresa y autoridad de aplicación también tiene que ver con normativas ambientales, porque las empresas están reguladas para los tipos de efluentes que generan. No pueden, digamos, vertir un efluente líquido o emitir una determinada cantidad de gases, por ejemplo, con un material particulado como digamos, se genera en un residuo, o con metales, o con lo que fuere. Y después, la interrelación entre la sociedad y la empresa, que se llama responsabilidad social empresaria, que muchas empresas lo tienen ahora como un área más dentro de las mismas, es, digamos, utilizar adecuadamente los recursos y la gestión de residuos. Es decir, las empresas generalmente generan residuos, y a veces en una gran cantidad, dependiendo del tipo de producto que se fabrique en la misma. Entonces, si en la misma empresa se reducen los consumos de energía, como en este caso del biogás o de los residuos, ahí voy, Andrés, dame un segundito, o también de los recursos, consumir menos agua, menos energía, hace de que socialmente sea responsable una empresa, y hoy en día se lo mide mucho eso, se lo mide mucho. Así que es importante también que se haga un clic en todo esto. Perfecto. ¿En qué pueblo es, Andrés, la recolección diferenciada de residuos? No sé si se escuchaba el micrófono o no se escuchaba. Sí, ahora sí te escucho. Arias, al sur de Córdoba.
Arias, al sur de Córdoba, perfecto. Tenés Cerca días de y Río días. Cuarto. Ponele, claro, ruta 8. Tenés días para sacar basura orgánica y días inorgánica. Lo mismo que también para tirar agua a la calle, también tenés días diferenciados para hacer eso. Bien, perfecto, El tema de la excelente. tierra compostada, vos te llegás al ecoclub y podés canjear tantas botellas por una bolsa de tierra compostada o podés adquirirla también. Buenísimo. Hay un montón de actividades que se hacen y que a veces uno desconoce y que son muy importantes. En los pueblos, o en el caso, como yo les decía, en el barrio donde yo vivo, pero al haber poca cantidad de gente es mucho más fácil ponerse de acuerdo y y que se entienda que se están haciendo las cosas bien. Pero está bueno también que se replique todo esto y que se comunique. Entonces ahí la sociedad con la autoridad de aplicación tiene mucho que ver esto, de machacar, machacar y machacar el uso eficiente de los recursos, ¿está bien? Y que la gente entienda de que los residuos no es lo mismo tratar un resto de comida que una lata, que un vidrio o que una batería. O sea, no se degradan de la misma forma y no son los tres inocuos. O sea, eso hay que entenderlo. Cuesta mucho. Eh, pero bueno, también tiene que ver un poco con una cuestión cultural. Todos tenemos que tener la cabeza preparada y las ganas de hacerlo. Yo creo que es una movida importante. Y los más chicos son los que primero empiezan con esto. Yo, por ejemplo, mis hijos son chicos y apenas les expliqué cómo era, ellos lo toman como un juego y enseguida se enganchan. Y eso que lo hagan de chico quiere decir que vamos, digamos, modificando ciertas conductas que después, cuando son grandes, deberían poder mejorarlas o mantenerlas por lo menos. ¿Está bien? Así que eso es a lo que uno tiende o quiere que suceda. Ojalá así sea. En ciudades, por ejemplo, como Mendoza o San Juan, donde la escasez de agua es a veces grande, entonces también hay lugares en donde se liberan por pequeños diques agua que recorre las acequias y riegan o, digamos, le permiten el acceso al riego en determinados sectores de la ciudad distintos días. Eso también lo vi. Y también hace poco escuché una noticia que en Neuquén, no recuerdo bien en qué parte, y estaban incentivando a que la gente empiece a trabajar en sistemas de recolección de agua de lluvia porque las bajas nevadas que hubo en los últimos años disminuyó mucho los niveles de los lagos y eso obviamente repercute en todo lo que son riegos de todos los cultivos que hay de frutas, sobre todo en el sur. Entonces, tenemos que de a poco ir dándonos cuenta de que no dependemos de lo que pasa en la naturaleza, sino que muchas veces nosotros influenciamos para que no se produzcan ciertas cosas que naturalmente antes sí. Entonces, hay que de a poco ir cambiando la forma de pensar. Bueno, este tema de medio ambiente es un tema que es sencillo, pero que se abre al debate y a la aplicación de ejemplos como los que ustedes me daban, que hace muy enriquecedor todo porque ayuda a entender cosas que se hacen en un lugar que se podrían aplicar en otro tranquilamente, como lo que comentaban recién de los pueblos de los chicos, que se hace esa diferenciación de residuos. Por ejemplo, en algunos otros no se hace y se generan basurales a cielo abierto, que eso es, digamos, más allá de lo estético, es altamente contaminante, ni hablar de la quema de basura. Digamos, reducir el residuo por la quema al aire libre, así nomás, es también bastante complejo. Bien, a ver, si vemos a la Tierra como un único sistema, la Tierra está clasificado a su vez en varios subsistemas, por así decirlo. Entonces, en cada uno de ellos hay una relación y obviamente entre todos se relacionan también. No es que lo que sucede en la atmósfera no repercute en la hidrósfera o en la troposfera. En todos lados, todos los procesos o todos los cambios o modificaciones que se hagan van a impactar de una manera u otra. Entonces,
la atmósfera, digamos, o la troposfera, que es la parte que tenemos en contacto nosotros, porque a su vez también después está dividido en distintas zonas, digamos, es la capa de gases que rodea la Tierra y, digamos, tiene principalmente estas composiciones que obviamente hacen que la vida se pueda llevar adelante en el planeta. Así como tenemos la atmósfera, tenemos también la hidrosfera, que es la parte, digamos, que involucra todos los sistemas acuáticos, todo lo que tiene que ver con agua. Y a lo mejor, relacionando la atmósfera, no entendemos demasiado, o nos cuesta por ahí verlo, porque lo interactuamos permanentemente, pero no lo vemos. Pero en la parte de la hidrosfera, fíjense en este gráfico, lo importante que es entender el uso del agua. Solamente el 3% de todo el agua del planeta es agua dulce. El resto, el 97%, es agua salina, es decir, en el mar tenemos la mayor cantidad de agua, que obviamente no es agua potable, sino que la tenemos que tratar de alguna manera para potabilizarla, como habíamos visto en la parte de ósmosis, cuando hacíamos sistemas de ósmosis inversa. El problema es que estos sistemas de tratamiento energéticamente son muy costosos y difíciles de llevar a cabo, entonces no todos los países lo pueden hacer. Solamente de ese 3% de agua dulce disponible en el planeta, si lo vemos o ampliamos este 3%, tenemos que se distribuye en un 68%, 69% en glaciares o en los casquetes polares. Otra vez, es agua dulce, pero que no está fácilmente disponible para poder utilizarla por las personas. El 30% está en el subsuelo, es decir, es agua subterránea. Y solamente el 0,9% es agua que está como agua superficial distribuida en lagos, ríos, pantanos. O sea, este gráfico es bastante impactante de decir, che, ¿tenemos mucha agua o poca agua para poder utilizar? Y la verdad que en realidad es poca, entonces hay que cuidarla. Entonces, me parece que es importante entender eso. Después, también tenemos la litosfera, digamos que es toda la parte de la Tierra, digamos, de superficie sólida o corteza terrestre, que forma parte también de este sistema que es el planeta Tierra. La biosfera, que es todas las formas de vida, que nos incluye a nosotros también. Y también tenemos la criósfera, que es la porción, digamos, donde el agua se encuentra en estado sólido, que es lo que veíamos recién. Y después también tenemos la antropósfera, digamos, que es todo lo que son las grandes ciudades, los centros urbanos, y, digamos, todos los procesos se relacionan entre sí. Entonces, si los impactos a veces uno no los mide, o no los alcanza a ver, pero pueden ser bastante drásticos en algunos momentos. Esto es una imagen de un derrame que se produjo en una mina de hierro en Brasil, que está ubicada en Minas Gerais. Bueno, Brasil es uno de los principales productores de hierro a nivel mundial. Tiene muchas minas de hierro. Hubo varios accidentes en los últimos años, hubo uno en el 2015, otro en el 2017, en donde los diques de cola, que son los diques que contienen todos los barros con metales pesados, productos del proceso de extracción del material, colapsaron y bueno, todo ese lodo se derramó sobre las poblaciones, hubo varios fallecidos, no solamente los que trabajaban en la empresa, sino también de pueblos aguas abajo, digamos, y el desastre fue bastante grande porque todos esos lodos llegaron también al mar. Fueron en el año 2015, ese derrame que se produjo, se derramaron 50 millones de toneladas de lodos. Entonces, digamos, esto de que la relación entre el ambiente repercute en todos lados. Ahora, esto
una interacción de la antropósfera, digamos, de nosotros, repercutió sobre la hidrósfera, por ejemplo. Entonces, esto no se subsana de un día para el otro y es importante. Es un ejemplo, como tantos otros que hay en muchos países, en Argentina también hay que ver cómo se trabaja con estas cuestiones, porque es bastante delicado, digamos. Esto fue un accidente que repercutió mucho y que, bueno, hoy en día todavía hay lugares que están inundados con lodos. Entonces es bastante complejo porque económicamente también tiene un costo. Bueno, a ver, los ciclos de vida. Esto yo creo que lo habrán visto en primer o segundo grado, pero digamos, estas filminas están puestas porque en realidad para que ustedes vean que todos los ciclos de los elementos o de los compuestos químicos que tenemos se producen a través de procesos naturales y que si esos procesos se varían o se modifican, pueden impactar en otros procesos. Entonces, el más común de todo es el ciclo del agua, que ya sabemos que el agua se evapora, se condensa, precipita y se infiltra. ¿Está bien? Pero modificaciones en procesos como, no sé, deforestación, por ejemplo, o las ciudades que no se planifican y empiezan a crecer y que no se ve después cómo se van a hacer los sistemas de desagüe, entonces cuando llueve después se inundan, tiene que ver un poco con todo esto. Estamos variando y modificando algunos ciclos. ¿Está bien? No es el único, también como tenemos el del agua, tenemos el ciclo del nitrógeno, tenemos el ciclo del azufre, ¿está bien? Del carbono, y así sucesivamente, y cada uno de ellos, de una forma natural, digamos, se van modificando y van produciendo los distintos elementos que se necesitan para llevar a cabo, digamos, la vida en el planeta. Después tenemos también la parte de contaminantes atmosféricos, para hablar un poco también de lo que es el aire. Entonces, dentro de lo que son los contaminantes atmosféricos, tenemos primero una definición de lo que es un contaminante, ya sea de la atmósfera, del agua, del suelo, ¿no? Es una sustancia o energía, porque también puede ser una forma de energía, que se introduce en el ambiente y que tiene efectos no deseados o afecta negativamente a la utilidad de un recurso. Entonces, un contaminante puede afectar a cualquiera de los sistemas que nosotros veíamos inicialmente, como estaba compuesto la Tierra. Dentro de los contaminantes del aire se dividen en dos, en contaminantes primarios y contaminantes secundarios. Los contaminantes primarios son los que se producen y se emiten en estado elemental, o en forma de partículas, o pueden ser en forma de moléculas, digamos, al aire. Esos tipos de contaminantes pueden ser aerosoles, pueden ser gases como el monóxido o el dióxido de carbono, los VOX, que son compuestos orgánicos volátiles, los óxidos de azufre, los de nitrógeno. Bien, cada uno de ellos productos de un proceso, por ejemplo, de combustión o de algún proceso de una industria. Los tipos de contaminantes o las fuentes, en realidad, de contaminantes primarios pueden ser varias, pueden ser centrales térmicas, si utilizan, por ejemplo, carbón como combustible, hornos de incineración de residuos peligrosos, procesos de combustión. La erosión del suelo es un proceso natural de generación de contaminantes. La agricultura y la ganadería también generan ciertos contaminantes provenientes, por ejemplo, de las heces de los animales. La minería también es otro gran, una gran fuente de generación de contaminantes, porque, digamos, todo lo que es la voladura de capas de suelo o de montaña a partir de dinamitar, genera una gran cantidad de polvo, que ese polvo en suspensión, producto de los vientos, puede ser arrastrado y depositado después sobre comunidades.
Bien. Los contaminantes secundarios, a diferencia de los primarios, se producen porque se generan en la atmósfera a partir de reacciones químicas entre distintos tipos de contaminantes que pueden ser contaminantes primarios y a su vez también con precursores, como por ejemplo la luz ultravioleta del sol es un precursor de un tipo de contaminante secundario como es el smog fotoquímico. Entonces, el ozono, que si bien nosotros lo tenemos como una capa de, famosa capa de ozono, que es la que nos protege de la radiación ultravioleta, está a una altura en la cual no nos afecta, porque, digamos, está a tantos kilómetros de la superficie de la Tierra que el ozono, que es un agente oxidante muy fuerte, no interactúa con nosotros. Ahora, la formación de ozono en niveles atmosféricos genera, digamos, bastantes problemas porque como es un agente oxidante muy fuerte, entonces produce muchos daños, sobre todo a lo que es la agricultura, y favorece también, digamos, se produce a partir de lo que se denomina el smog fotoquímico. Hay otros tipos de oxidantes también, con moléculas orgánicas un poco más complejas, o hidrocarburos oxidados, ¿está bien?, que forman parte también de estos contaminantes secundarios. La lluvia ácida, el efecto invernadero, son todos procesos que se producen a partir de contaminantes primarios, como son las emisiones, por ejemplo, de gases, dióxido de carbono, dióxido de azufre u óxidos de nitrógeno. ¿Ven? Bueno, a ver, esta imagen muestra, está hecha con datos obtenidos desde el 2015 o hasta el 2015, digamos que fueron publicados en 2017. Está un poco obsoleta, ya les voy a mostrar después imágenes un poco más interesantes de lo que es, digamos, las concentraciones de material particulado, pero que no han cambiado demasiado a lo que se ve acá. ¿Y por qué será que hay grandes cantidades de materiales particulados en esta zona del planeta? ¿Qué creen ustedes? Y después, Mucha Es densidad de una zona de población. mucha explotación. Claro, densidad de población y la parte de emanaciones al ambiente. puede ser, puede ser. Más allá de las industrias, que las hay, por supuesto, esta gran cantidad de material particulado se genera porque en estas zonas están todos los desiertos, el desierto del Sahara, son zonas áridas, y digamos, el aporte de material particulado proviene más de ese tipo de fuente que de fuentes de industrias. ¿Está bien? Si ustedes se fijan después, en zonas como en México, ¿está bien? Que es una ciudad que tiene una alta contaminación, es una de las ciudades más contaminadas del planeta, tienen varios problemas, se debe puntualmente más a las industrias, y no tanto a las zonas áridas, a los desiertos que contenga, digamos, esa zona. ¿Está bien? El material particulado se puede producir por varias formas. No siempre tenemos que pensar en que son las industrias. Lo diferente de todo esto es que en esta zona, digamos, es una zona que geológicamente y naturalmente se generó así, y que las condiciones de clima hacen de que sea una zona muy seca y que haya mucho material en suspensión. A diferencia de lugares como México o como en algún país de Europa o también en Sudamérica, en donde esos se pueden generalmente más deber a industrias, y es ahí en donde nosotros podemos, digamos, actuar para evitar que se produzca esa emisión de material particulado, porque lo podemos reducir a partir de, por ejemplo, utilizar filtros de mangas o torres de lavado para evitar que estas emisiones lleguen a la atmósfera. ¿Está bien? Bueno, la lluvia ácida. A ver, es un tipo de contaminante secundario que se produce en la atmósfera a partir de las emisiones de gases, como por ejemplo óxidos de nitrógeno, de carbono o de azufre. El pH del agua
digamos, está en un pH más bien ácido, ¿está bien? Acá dice que cuando la única especie química es el dióxido de carbono, que naturalmente existe en la atmósfera, porque se produce de muchas formas el dióxido de carbono, entonces, en contacto con el agua genera ácido carbónico y eso hace de que disminuya el pH del agua. Esto es una cuestión natural, pero si a esta cantidad de dióxido de carbono le incorporamos cantidades astronómicas de toneladas y toneladas de dióxido de carbono por emisiones gaseosas, o también óxidos de azufre o de nitrógeno, eso hace de que el pH, digamos, sea más bajo. Entonces, por eso se le llama lluvia ácida, porque, digamos, es un pH que está por debajo de 7, pero no es que está lloviendo ácido literalmente, sino que es un agua con compuestos ácidos diluidos. ¿Está bien? Entonces, la emisión de estos gases en contacto con la atmósfera a través del agua genera distintos tipos de ácidos que luego precipitan, y esta precipitación puede generar después impactos en el medio, como por ejemplo alterar los campos cultivados o las plantaciones, y también oxidar estructuras. ¿Está bien? Por ejemplo, en el pueblo donde yo vengo, cerca de mi casa hay una fundición, y entonces, y contiguo a esa fundición hay un club, y las estructuras que se ven de las canchas cerradas, techadas, son bastante notorio cómo el óxido va repercutiendo, porque durante mucho tiempo se generaron emisiones que fueron impactando. Algunas se pueden evitar, no se pueden evitar y no se puede emitir absolutamente nada, eso está claro. Lo que tenemos que ver es cómo mejorar y cómo eliminar esos contaminantes en el proceso de emisión para que sean lo menos nocivo posible. ¿Bien? Bueno, los precursores ya los vimos, generalmente son óxidos de azufre, de nitrógeno o de carbono, que pueden partir de distintos tipos de fuentes. Efectos de la lluvia ácida sobre la salud humana. Acá no estamos hablando de nada catastrófico, estamos hablando de qué efectos se pueden producir en un largo plazo, pero que tenemos que tenerlos en cuenta porque pueden ser, digamos, drásticos en algunos casos. Y nuevamente, todos los impactos se ven relacionados entre sí, entre los distintos sistemas. Entonces, un efecto sobre la atmósfera, como es la contaminación de la atmósfera a partir de óxidos de nitrógeno, de azufre, que genera lluvia ácida, cuando el agua precipita, puede generar, por ejemplo, lixiviación, es decir, extraer, porque en condiciones ácidas se pueden extraer metales pesados, por ejemplo, de rellenos sanitarios en donde se hace una mala distribución de los residuos, en donde hay residuos de todo tipo. Vuelvo otra vez, interacción, medio ambiente, sociedad, empresas, gobierno, en las cuales, si no están controlados, esos metales se pueden lixiviar a través del suelo y pueden llegar a cuerpos de aguas subterráneos o superficiales. Entonces, son todos pequeños cambios que sumados generan grandes cambios que pueden alterar mucho nuestro sistema. De hecho, se está dando, digamos, la temperatura global del planeta en los últimos años está aumentando, y está aumentando porque hay algo que no se está haciendo bien, está claro, ¿no? Eso tenemos que asumir también nuestra responsabilidad. Después, un poco, digamos, relacionando temas, acá podemos ver qué tipo de pH tiene el agua de lluvia natural, y cómo impacta desde el punto de vista de los sistemas, analizándolo como un tema más que vimos, que es el equilibrio químico. Entonces, si nosotros planteamos
la reacción de formación de ácido carbónico, que es dióxido de carbono más agua, y planteamos la constante de equilibrio, de esa forma podemos saber que con una determinada cantidad de partes por millón de dióxido de carbono, nosotros podemos obtener una concentración determinada de ácido, y esa concentración va a ser la que después va a ser precipitado a través de las lluvias. Entonces, digamos, acá estamos un poco viendo la parte de equilibrio químico, cómo impacta desde el punto de vista de la generación de lluvia ácida. También la lluvia ácida con el tiempo va disminuyendo el pH y va acidificando los lagos, y ese proceso de acidificación va también repercutiendo sobre todo la vida acuática de ese lago. Entonces, eso también, aunque sea a 25, 30, 40, 50 años, tenemos que pensar de una manera de que nosotros no somos los únicos que vamos a vivir de acá a 20 años. Hay muchas más generaciones que necesitan de nuestro planeta para poder vivir, para poder evolucionar y para poder desarrollarse, y nosotros no lo tenemos que dejar, digamos, en condiciones de que no se puedan hacer. Y mira, Marcos, a ver, la lluvia ácida, como yo les dije, no es que llueve ácido y que cuando uno se moja le hace daño a la piel, porque son concentraciones muy bajas, está muy diluido. Se puede ver mucho más notoriamente en lo que son oxidación de estructuras, ¿está bien? En donde uno dice, pero ¿y esto por qué se está oxidando tan rápido toda esta estructura si solamente llueve y es agua? Pero bueno, es agua que tiene un pH un poco más bajo de lo natural. No hay que ser apocalípticos con esto, es simplemente pensar que a largo plazo tenemos que mantenernos como especie y que tenemos que hacer algo. Obviamente que la especie humana necesita desarrollarse, y que todos los procesos de industrialización llevaron a mejorar mucho la calidad de vida de todos nosotros, pero a veces a costa de impactos que a lo mejor no estaban medidos en su momento, pero que sí los tenemos que conocer y hoy en día estudiar con más profundidad para evitar de que todo esto pase. La lluvia ácida que nos haga algo a nosotros tiene que, digamos, ser una concentración demasiado elevada para que nos repercuta. Pero está claro de que si no se hace algo, puede llevar a condiciones un poco más drásticas. Sí, es lo queremos, y yo por lo menos no. Entonces, creo que tenemos que pensar de esa forma, digamos, y que no nos deje de importar todo lo que hacemos. Entonces, nosotros como profesionales de ingeniería, primero como ciudadanos, independientemente del título que tengamos o lo que fuere, somos personas y todos estamos y somos conscientes y somos capaces de hacer las cosas bien y sabemos qué está bien y qué está mal. Entonces, tenemos que, digamos, hacer pequeños cambios que tienen que surgir de nosotros para después que en el total de todos sea un cambio mucho más de mayor impacto. Que llegue a eso es difícil, por eso se podría dar que llueva literalmente ácido, no lo veo así. Tienen que ser condiciones muy drásticas. Espero no llegar a eso. Espero que no lleguemos a eso. ¿Está bien? La lluvia ácida daña estructuras y también patrimonios. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque como están hechos de carbonato de calcio, que es caliza, entonces el pH bajo está dañando estos tipos de patrimonios. Entonces, fíjense, a lo mejor esta escultura se mantuvo durante años y años en buen estado, y después con todos los procesos de industrialización y demás, la disminución del pH del agua hizo de que se deteriorase. ¿Está bien? Bueno, esta también es una imagen, digamos, de áreas sensibles a lluvia ácida, y acá, a diferencia de lo que veíamos en la filmina anterior, cuando hablábamos de material particulado, la lluvia ácida es un fenómeno que se produce
que es netamente de la industrialización. ¿Está bien? Por eso ustedes verán que en Europa y en esta parte de Estados Unidos, donde están las grandes empresas siderúrgicas, porque se trabaja mucho con el hierro y hay muchas minas de carbón también, tienen altos contenidos de efectos de la lluvia ácida y que están relacionados a esto justamente. ¿Bien? La industria petroquímica también favorece demasiado esto. Por eso también se ve un poco acá en la parte del norte de América Latina, con toda la parte de Venezuela, generalmente porque hay grandes yacimientos. Pero esto ya es más puntual de una actividad del hombre y no tanto natural. ¿Bien? Bien. Bueno, vamos a hacer una pausita, ¿está bien? Sí, pero no tenemos, a ver, Marcos, no tenemos que pensar en que siempre zafamos, porque justamente no tenemos que ser egoístas en el sentido de decir, me salvo yo y el resto no. Lo entiendo, digo, no te estoy criticando ni retando por esto, simplemente lo estoy pensando porque la especie humana piensa así. A mí no me va a pasar, a mí no me importa nada. No, tenemos que ver hacia adelante qué es lo que vamos a dejar para nuestras futuras generaciones, porque la verdad que uno lo ve al tema y no lo alcanza a magnificar, pero puede ser, digamos, un poco más complejo de lo que estamos viviendo hoy en día. Así que un poco también el espíritu de esta unidad es concientizar, y lo que yo creo que no terminé de redondear es que hablábamos recién de que somos personas y todos estamos en igualdad de condiciones de ser éticos en el sentido de cómo trabajamos. Cada uno de nosotros después trabajará en distintas industrias, y lo importante de todo esto es tratar de hacerlo mejor y aplicar lo que sabemos desde el punto de vista de nuestra especialidad para mejorar esto o para evitar que sea peor. ¿Está bien? Y ese es un poco, digamos, el mensaje. Hagamos un recreo de 10 minutos y volvemos a retomar esta parte. ¿Puede ser? Dale, profe. ¿Les parece? Un ratito. Listo. Bueno, entonces un poco lo que estábamos hablando era del tipo de contaminantes. El smog fotoquímico, digamos, es un tipo de contaminante secundario que se produce, digamos, a niveles atmosféricos, que es producto de reacciones químicas en las cuales están involucrados óxidos como los de nitrógeno, los compuestos orgánicos volátiles, ambos generados a partir de contaminantes primarios, que, digamos, generan una reacción química catalizada por la luz ultravioleta y forma ozono, pero a niveles mucho más bajos de lo que naturalmente se puede encontrar el ozono. Entonces, como el ozono es un agente oxidante muy fuerte, lo que produce generalmente son reacciones que afectan sobre todo a la flora, digamos, de los lugares, digamos. Lo podemos analizar al proceso de formación de smog fotoquímico a partir de una cinética de reacción. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los mecanismos de reacción, que hablábamos de la etapa lenta, de la etapa rápida, de la energía de activación que necesitábamos? Bueno, por ejemplo, la formación del ozono se produce a partir de un precursor que es uno de los compuestos orgánicos volátiles como el metano, que se puede generar a partir de emisiones gaseosas. El metano es 20 veces más contaminante en nivel de efecto invernadero, por ejemplo, que el dióxido de carbono. ¿Está bien? La sigla VOX significa compuestos orgánicos volátiles. Están en inglés, pero significa eso, digamos.
compuestos orgánicos volátiles. Son moléculas orgánicas que naturalmente por su bajo peso molecular y sus interacciones débiles, viéndolo desde el punto de vista de las fuerzas de London, por ejemplo, están como gases y pueden ser compuestos clorados o no. Eso significa Vox. Sí, perdón, habían levantado la mano antes. Profe, usted que hablaba del tema del ozono, Sí. la generación de ozono a nivel piso, a nivel de nuestro alcance sería, por ejemplo, con un Sí, ozonizador, ¿puede tener sí. alguna consecuencia? Porque si bien se usa para desinfectar en cierta forma, supuestamente respirar ozono puro a nivel tierra sería, a nivel del mar es peligroso. Sí, hubo en una época, no me acuerdo si fue con todo esto de la pandemia o qué, que se usaban mucho los generadores de ozono porque supuestamente eran eficaces. Lo que pasa es que son altamente oxidantes y uno respirar en una atmósfera oxidante genera daños en el sistema respiratorio. Entonces, así como produce daños en las plantas por el cambio de pigmentación, por el deterioro, a nosotros también nos afecta. Y es cierto que si uno está expuesto a esas condiciones, lo va a afectar. Ahora, el ozono también, como vos bien decís, se utiliza como un material desinfectante. Por ejemplo, algunas plantas potabilizadoras, creo que la planta Suquía de Aguas Cordobesas, cuando yo hace unos años atrás la conocí, tenían un sistema de ozonización, creo que ya ahora no lo utilizan más, eh, que generaban ozono como desinfectante, en vez de agregarle hipoclorito de sodio al agua para generar el cloro libre, digamos que es el componente necesario para evitar la proliferación de microorganismos en el agua, se usaba ozono, o se puede usar ozono. En ese caso no sería perjudicial porque se está, digamos, utilizando sobre un componente. Obviamente el ozono liberado dentro de una habitación cerrada, como hay algunos equipos que generan ozono, sí genera condiciones oxidantes que pueden ser dañinas. ¿Está bien? Pero aplicado como un sistema de desinfección, no debería afectar a las personas que trabajan en el lugar porque no están expuestas, no se está liberando permanentemente ozono, sino que se genera in situ en el lugar, es un equipo bastante complejo y costoso, y así como se puede, digamos, eliminar a través de radiación ultravioleta, se puede hacer a través de ozono o por el agregado de hipoclorito de sodio. El más barato es el hipoclorito y no es tan complicado de manipularlo y no genera tantos problemas, digamos. ¿Bien? Claro, claro, claro. Gracias, Sí, profe. De nada. algunas piletas de natación no están usando el ozono acá en Córdoba y Ujú. es mucho mejor para, por ejemplo, el caso de nadar. Ah, bien. Bien, bien. No afecta tanto a qué, por ejemplo. Desconozco, ¿no? Del Y tema, por por ejemplo, eso. a la vista, ¿no? El cloro en el agua Ujú. es mucho más Está bien. complicado y, por ejemplo, con ozono es como mucho más natural nadar. Ok, está bien. Y el olor del agua también tendrá un olor distinto, supongo, cuando uno nada. Sí, Este, obviamente, y te evitas todo el vapor que genera el cloro, ¿no? sí. eh, Hay que ser prudente a la hora también de clorar algo, ¿no? No agregarle una cantidad de cloro enorme porque obviamente que el agua no va a tener ningún tipo de microorganismo, pero sí va a afectar después a las personas que lo utilicen, en el caso de la vista, por ejemplo. ¿Mm? Eh, sí, también puede ser menos agresivo para la piel y para el pelo, puede ser. Lo del pelo a mí no me aplica, pero la piel todavía sí. Este, fíjense, o sea, todas las etapas que lleva a cabo la formación de ozono, ¿está bien? Y acá se utiliza, por ejemplo, la luz ultravioleta, esto que acá está en forma de ecuación de energía, es energía ultravioleta
que es propia de la luz solar, digamos. Y a partir de mecanismos o cinéticas de reacción, uno puede, digamos, entender cómo es la formación de ozono. ¿Tá? En donde puede afectar a pigmentaciones, de coloraciones, de plantas sobre todo, y bueno, más que nada eso. Uno lo ve también en un impacto en lo que son tipos de plantaciones, pero también nos puede afectar a nosotros. Otro proceso también contaminante, que en algunos casos es natural, pero que se lo puede acelerar por una mala manipulación de los recursos, es la eutroficación. La eutroficación es, digamos, la formación de algas en lagos, y que eso se debe, digamos, a que ese lago tiene una alta carga de nutrientes, sobre todo de nitrógeno y de fósforo, que permite, digamos, la formación de algas. El problema es que más allá de lo estético, que uno ve un lago todo verdoso, es que muchas de esas algas pueden producir unas bacterias llamadas cianobacterias, y eso es mucho más complicado. Ni hablar de los sistemas y los procesos de tratamiento de potabilización de agua en estas condiciones. Entonces, ¿cómo se producen? Se producen a partir de, por ejemplo, la quema de bosques, que eso lo que hace es que todo ese carbón que queda en el suelo depositado, cuando llueve, es arrastrado por las escorrentías y va a parar a los lagos. Entonces es como que le estamos incorporando una gran carga de nutrientes que favorezca la generación y la proliferación de este tipo de algas. El uso de detergentes también, porque tiene compuestos con fósforo, y obviamente también el no tratamiento de algún efluente, de alguna industria, puede favorecer la generación de este proceso de eutroficación. Es un problema complejo porque no son tan fáciles de eliminar las algas en los lagos. Y si no, el ejemplo que tenemos del dique San Roque es el más común. Y acá después hay una noticia que yo, cuando se produjo, la busqué y pegué ahí el link de... ahí se ven, hay unos pequeños videos, se ve cómo toda la escorrentía del agua con cenizas que bajaba de las montañas terminó afectando también a la ciudad. Entonces es un proceso también muy delicado y que está relacionado a las actividades humanas. Esto naturalmente se puede producir, pero en muchísimos años, y el lago tiene que tener la capacidad de poder, digamos, absorberlo. El problema es que cuando le agregamos una gran cantidad de nutrientes a ese cuerpo de agua superficial, no tiene cómo degradarlo, y entonces se generan esas grandes cantidades de algas. Bueno, el efecto invernadero ya todos lo conocerán, pero es, digamos, un efecto en donde la cantidad de gases generalmente, y en su mayoría de dióxido de carbono o metano, generan una especie como de techo intermedio que impide que la radiación ultravioleta se vea reflejada y emitida nuevamente fuera del planeta. Entonces se contiene dentro del planeta, y esto es lo que favorece el calentamiento global por la elevación promedio de temperatura en el planeta. Bueno, ya para ir finalizando y ver un poco la parte de gestión de residuos, que a todos nos afecta, digamos, el ciclo o la cadena de la gestión de residuos, uno antes hablaba de las 3 R, ahora hablan de las 4 R, porque hablamos de reducir, de reutilizar, de recuperar y de reciclar. No es lo mismo cada uno de ellos y tienen sus implicancias. Por ejemplo, si yo lo primero que tendría que hacer es reducir, es decir, minimizar mis consumos realizando compras inteligentes, para evitar comprar algo que a lo mejor viene en una caja, envuelta en otra caja,
envuelta en un film, es como que el producto es una especie como de mamushka, uno va sacando envoltorios hasta que saca su producto final. Entonces, digamos, se deberían producir productos acordes al packaging que debería llevar. Esa, digamos, sería como una primera instancia. Reducir el consumo realizando compras inteligentes también. Y esto también implica no solamente reducir la generación de residuos, sino también la utilización de la energía. En el caso de que no se pueda reducir, se puede reutilizar. Es decir, a ver, yo genero varios envoltorios para un determinado producto, pero después puedo reutilizar, no sé, el film para hacer una cosa, el papel para otra, el cartón para otra. Eso sería, digamos, el proceso que deberíamos seguir si yo no puedo reducir. ¿Esto es para qué? Para buscarle otra aplicación a eso que era un residuo inicialmente y que a lo mejor pase a ser un bien para otro proceso. Si no puedo reutilizar, tendré que tratar de recuperar. Es decir, no me sirve, tampoco lo tiro. Hago algo con eso. Lo puedo recuperar. Y recuperarlo implica evitar que eso llegue, por ejemplo, como un material plástico a tapar alcantarillas de desagües en una ciudad, a estar tirado en una calle, que además da un muy mal aspecto. ¿Está bien? Entonces, lo podría recuperar y usarlo en otra cosa. Y por último, reciclar. Pero reciclar, uno no lo tiene que ver siempre como que es algo, por supuesto que es algo bueno, pero digo, tiene un costo asociado de consumo de energía o de consumos de otros tipos de compuestos que puede a lo mejor no ser beneficioso reciclar. Y a lo mejor me convenga más recuperar. ¿Se entiende? Entonces, cuando uno habla de reciclar, está bueno y está bien porque yo estoy impidiendo de que un residuo termine siendo un contaminante. Pero muchas veces hay que evaluar el proceso de reciclado porque a veces es más caro reciclarlo que disponerlo como otra cosa. ¿Se entiende? Yo no digo que no haya que reciclar, al contrario, pero hay que evaluar los costos. ¿Se entiende? La diferencia, ¿no? De esta manera, digamos, hacemos una selección selectiva de los residuos y obviamente después hay plantas de tratamiento que lo pueden transformar en un producto de menor calidad, como por ejemplo los plásticos, se pueden reutilizar y obviamente una botella plástica que contiene una determinada bebida, quizás no se puede utilizar en algunos casos. Ahora algunas empresas lo fomentan, 100% reciclable o no, pero por lo menos ese plástico, si no va a ser parte de una botella, porque técnicamente la calidad de ese plástico no es la adecuada para evitar de que el alimento que contiene, ya sea un agua, una gaseosa, un agua saborizada, pueda llegarse visto afectada. Podría ser, no sé, bancos, sillas, mesas, ladrillos, está también muy de moda la fabricación de ladrillos ecológicos con estos tipos de materiales. Y hace unos años atrás, no sé si fue el año pasado o el anterior, que un alumno que era de, si mal no recuerdo, General Deza, me había comentado que AGD, con toda la cáscara de maní que se genera, que era un residuo, lo utilizaba como combustible para quemar en una caldera. Entonces nuevamente le estamos encontrando un valor agregado, en este caso energético, a un residuo que antes a lo mejor se tiraba porque no se desconocía, digamos, esa propiedad energética de ese residuo. Entonces, es interesante todo el tema de los residuos. Y en lo que relaciona a la materia, la gestión de residuos de aparatos eléctricos electrónicos, los famosos RAE, es algo importante. ¿Por qué? Porque muchos de ellos están en su mayoría compuestos por metales. Metales como plomo, como zinc, como estaño, aluminio.
Y todos esos metales, si nuevamente yo agarro y un residuo electrónico lo llevo a un basural o a un sistema de enterramiento, va a tardar años y años en degradarse y yo lo podría recuperar o reutilizar o reciclar desde otro punto de vista. Entonces, la gestión de los residuos, aparatos eléctricos electrónicos es un tema no menor y que hay que tenerlo en cuenta. Bien. Profe, Después podemos... Sí. perdón que vuelva. Con respecto ahí al tema de reciclar, mis viejos fabrican tanques y va de plástico y de acero, pero el ejemplo es con el de plástico. Cuando un tanque, por ejemplo, se sale defectuoso, no le tienen para picarlo y volverlo a usar, pero no pueden hacer de nuevo un tanque porque pierde las propiedades una vez que se derrite ese plástico. Entonces hacen otras cosas que no serían, no sirven para almacenar, sería. Está bien, pero podemos hacer ladrillos ecológicos, podemos hacer bancos, podemos hacer sillas, Tal se cual, puede sí. utilizar, o sea, se puede buscar el mercado o la aplicación desde otro punto de vista. Lo entiendo eso y me parece perfecto que así sea, porque si no, ese tanque defectuoso terminaría estando a lo mejor a lo más triturado el plástico para evitar el volumen de espacio que ocupa y a lo mejor puesto en el fondo de un galpón o de la parte de afuera de la fábrica. Y eso a lo mejor sucedía antes. Hoy en día sabemos que no tiene que ser así, que podemos buscarle otra forma. Es más, se pueden también empresas como Coca, como Pepsi, tienen esto de disponer los residuos de la planta de una manera que nos genere una gran cantidad de residuos. Por ejemplo, en la planta de Coca tienen un sector que se llama Isla Ecológica, en donde todos los residuos de la planta se clasifican en film termocontraíble, stitch frame, tapas, todo lo que son plásticos, cartones, papeles, todo eso se separa todo. Y permanentemente hay autoelevadores entrando y saliendo de la planta sacando contenedores llenos de residuos. Cuando llegan a la planta se compactan, se arman como una especie de fardos de botellas plásticas, fardos de papel, fardos de film termocontraíble, de lo que es el plástico de las tapas se trituran, las etiquetas, todo. Y todo eso después se vende. Entonces termina siendo también una unidad de negocio en algunas empresas, esas cosas. Entonces, muchas veces hay que ver que un residuo no es algo que está en desuso. Está perfecto que se haga de esa forma y que se utilice de esa forma. Me parece muy bien. ¿Qué norma aplica a todo esto? Desde el punto de vista de las normas ISO, la norma ISO 14001 es la que abarca, digamos, todo lo que tenga que ver con la gestión del medio ambiente. Entonces, habla de lo que es un aspecto ambiental y de lo que es un impacto ambiental. El aspecto, digamos, es todas las actividades que hacemos nosotros interactuando con el medio ambiente. Y un impacto puede ser un impacto favorable, como el que comentaba recién sus compañeros, o un impacto desfavorable. Porque cuando uno habla de la palabra impacto ambiental, suena como que estamos haciendo algo malo. Estamos impactando sobre algo que puede ser algo bueno, como reducir o reutilizar un residuo, o obviamente algo malo si no lo hacemos. Y todo esto también está asociado a lo que se llama ciclo de vida, que digamos son las distintas fases por las cuales transcurre un producto desde que sale de su materia prima hasta que se lo desecha como un residuo, por así decirlo. Entonces, fíjense, para elaborar una PC, bueno, hoy en día este tipo de computadoras ya no existen más, casi, pero necesitamos, para hacer un CPU, 200 kilos de combustible fósil, para hacer una pantalla, 1500 litros de agua, para hacer un teclado o un mouse, necesitamos 22 kilos de productos químicos. Eh, digamos, cuando uno fabrica algo, tiene que tener en cuenta de cuáles son las materias primas y de dónde provienen, porque a veces también eso no lo vemos y esto es parte de la cadena de valor de todo lo que es el proceso productivo. Para la fabricación de un microprocesador
Necesitamos 20 litros de agua, 72 gramos, perdón, de productos químicos, 1,2 kilos de combustibles fósiles. Esto para hacer uno. Imagínense en una industria, cuando fabrica una cantidad en serie de microprocesadores o de computadoras, la cantidad que consume de todos estos recursos o de todos estos compuestos. Esta imagen es bastante elocuente. Fíjense en el ciclo de vida, lo que lleva a construir una casa y lo que se utiliza de esa casa. Fíjense en lo que lleva de consumir energía la fabricación de un procesador, de un chip, y lo que se utiliza. Entonces, esto te da una idea de que tenemos que tener en cuenta y medir todos estos procesos y entender cómo estamos interactuando y cómo estamos impactando en el medio ambiente. ¿Bien? El flujo genérico de los residuos electrónicos. ¿Cómo se generan esos residuos? ¿De dónde provienen? ¿A dónde van a terminar yendo a parar esos residuos? Todo esto es muy importante entenderlo, sobre todo para la especialidad electrónica, que es en la que estoy dando clase, pero si también tengo alumnos de otras especialidades, hagamos esto expansible a cada una de nuestras profesiones después. ¿Qué vamos a hacer nosotros cuando trabajemos en una industria? Hoy en día las empresas están muy comprometidas con todo esto y la mayoría trata de certificar sistemas porque las certificaciones internacionales muchas veces también son puertas para poder vender productos. Entonces, es un ida y vuelta en muchos de los casos. ¿Está bien? La cadena de valor, digamos, de lo que es un proceso, desde que se consume hasta que se genera como un residuo, y qué podemos hacer en cada uno de ellos. Eso es importante también entenderlo. Si hay ingenieros industriales en este curso, esta parte de cadena de valor lo entenderán mucho mejor, y todo lo que es el diagrama de flujo de un proceso cualquiera. ¿Bien? Entonces, cerrando un poco, la pregunta sería, ¿qué queremos? Si lo que queremos ver es una imagen como esta, o si en realidad queremos ver esto. ¿Está bien? Y depende mucho de nosotros. Así que, independientemente de nuestras profesiones, todo lo que hagamos por el bien del medio ambiente, bienvenido sea. ¿Está bien? Bien. Con esto, chicos, terminaríamos el tema y terminaríamos los temas de la materia. ¿Está bien? Así que, bueno, ha sido un poco larga la clase, pero espero que no haya sido aburrida, que haya sido interesante. Yo les quería mostrar algo antes. A ver. ¿Están viendo ustedes una especie de globo Sí, de terráqueo? mapa. Sí, ¿Mapas? se ve. Bien. Lo que se ve acá es una especie como de Google Earth, que es una página en donde lo que muestra es distintos datos que son recopilados, recolectados por muchos centros en todo el mundo que están distribuidos, que aportan información y nutren a esta página. Y uno puede ver muchas cosas acá, como por ejemplo los tipos de materiales particulados. Por ejemplo, partículas. Ustedes ven el material particulado, y en una escala del azul al rojo, de lo bueno a lo malo, digamos, cómo están en cada uno de los lugares. ¿Está bien? Y si nos vamos a la parte del norte de África y todo lo que era Arabia, entonces deberíamos tener, digamos, bueno, acá estamos viendo PM1, pero si yo pongo PM10, fíjense en cómo cambia. Porque el PM es el material particulado, y el 10, el 2,5 y el 1 implican micrones. El material particulado es nocivo en en todos los tamaños, digamos, pero mientras más pequeño es, eso yo no lo dije, más nocivo es. ¿Por qué? Porque un material particulado de 10 micras puede llegar a quedar retenido en las narices. En muchos casos puede pasar, y cuando pasa, como en el de 2,5 o en el de 1,
ya llega a los alvéolos pulmonares y esto puede generar enfermedades muy severas. ¿Está bien? Entonces, yo acá estoy viendo, por ejemplo, el material particulado de 10 micras. Puedo decir, y a ver el de 2,5 ya cambia, ¿está bien? Porque obviamente ya cambia el tamaño de las partículas. Después algo que habíamos hablado en la parte de soluciones, cuando yo les mostraba el transporte global de nutrientes, fíjense en acá, yo puedo ver también los vientos, las corrientes de los vientos, las corrientes oceánicas, ¿está bien? Y ahí estoy viendo, por ejemplo, la corriente de los vientos. Y eso que hablábamos del transporte global de nutrientes, eh, que la parte del Amazonas y la parte del Caribe tenía una gran biodiversidad y que también dependía de estos nutrientes que eran transportados por los vientos hasta estos lugares. Fíjense, acá se ve un poco más, digamos, en tiempo real todo eso que habíamos visto. Podemos ver contaminantes y fíjense acá. Creo que esto los puede llegar a asustar un poquito. Fíjense en lo que es el dióxido de carbono. Lo ven, ¿no? Y es que está en todas las partes del planeta. Yo lo puedo ver en todos lados. Todo esto es información recopilada a través de distintos satélites de distintos organismos. ¿Está bien? Puedo ver también el dióxido de azufre. Y si vamos al dióxido de azufre, fíjense en qué parte está concentrado. Un poco con lo que veíamos de la filmina, que yo les decía que estaba un poquitito desactualizada, pero sigue manteniéndose, digamos, un poco la imagen de lo que veíamos en la parte este de Estados Unidos y toda la parte de Europa, que tiene que ver mucho también con toda la parte industrializada. Podemos ver también, bueno, el monóxido de carbono, los óxidos de nitrógeno, ¿está bien? Podemos ver todos estos tipos de contaminantes. La verdad que está buena, es lindo, interesante para revisar y para ver, digamos, en cómo estamos parados con algunas cosas. Yo cuando apenas la abrí y me fijé en lo que era el dióxido de carbono, me asusté. Un poco no me gustó nada, pero fíjense, tiene que ver un poco con lo que estamos viviendo en el día a día, ¿no? Así que, bueno, nada, eso era un poco como para cerrar el tema. Dejamos de compartir. Y bueno, chicos, hasta acá llegaríamos con la parte de medio ambiente. ¿Está bien?